Me llamo Elisa, tengo 37 años y soy doctora. La medicina siempre ha sido un sueño, no solo mío, sino también de mis padres. Desde pequeña, me animaron a seguir esta carrera. Hablaban con orgullo de la idea de tener una hija doctora, alguien que pudiera salvar vidas. Sus palabras y la luz en sus ojos me motivaron a estudiar con determinación. Estaba decidida a cumplir su sueño y convertirme en una doctora respetada, alguien que marcaría la diferencia en la vida de las personas. Entrar a la Facultad de Medicina fue un gran desafío. Estudié como nunca antes, renuncié al tiempo con amigos e incluso a parte de mi juventud para enfocarme en los libros y en los estudios. Las clases eran intensas, el material complejo y la presión parecía interminable. Cada día era una lucha, pero me mantenía firme, recordando los sacrificios que mis padres habían hecho para que yo estuviera allí. Tras años de dedicación, me gradué en medicina. Fue un logro no solo para mí, sino para toda mi familia. Cuando comencé mi residencia, la presión solo aumentó. Los turnos interminables, las constantes emergencias y la responsabilidad de cuidar vidas humanas me desafiaban a diario. La carga emocional era inmensa, pero con el tiempo aprendí a sobrellevarla. Cada experiencia me hacía más fuerte y segura en mi profesión. La residencia me formó y poco a poco me gané el respeto de mis colegas y supervisores. Fue un camino difícil, pero finalmente me convertí en una doctora de prestigio. Hoy en día trabajo en un hospital público, dedicándome a salvar vidas y a aliviar el sufrimiento de las personas. Mi vida gira en torno al hospital. Es donde encuentro propósito y significado. Cada turno trae nuevos desafíos y casos difíciles, pero nada me desanima. Sé que tomé la decisión correcta. Este es el camino que elegí para mí. Vivir para los demás, cuidarlos y tratarlos, se ha convertido en la base de mi existencia, y eso me llena. Nunca imaginé que mi vida pudiera ser de otra manera. Una noche, durante un turno agitado, un caso llamó mi atención. Un hombre llegó inconsciente y sangrando después de haber recibido 2 disparos mientras huía de la policía. Descubrí que había estado involucrado en el robo de una famosa joyería de la ciudad. Al verlo en esa condición, sentí una mezcla de repulsión y desprecio. Era difícil para mí enfrentar la idea de salvar a alguien que había elegido una vida de crimen. Para mí, cada paciente era una vida valiosa, pero él parecía ser una excepción. A pesar de la resistencia que sentía, sabía que era mi deber atenderlo como a cualquier otro paciente. Estaba en estado crítico y la cirugía era delicada. Dejé mis emociones a un lado y lo traté con el profesionalismo del que siempre me había enorgullecido. Logré estabilizarlo, pero su estado aún requería cuidados intensivos. Cada vez que entraba en su habitación para monitorear su recuperación, recordaba lo que había hecho, y eso me molestaba. Era una situación que nunca había enfrentado antes. Finalmente despertó. Cuando entré en la habitación para revisarlo, nuestras miradas se cruzaron. Había una intensidad en su mirada que me desarmó. Parecía más tranquilo y reflexivo de lo que esperaba. Eso despertó algo en mí de una manera extraña, casi inquietante. Incluso sin intercambiar muchas palabras, algo en esa mirada me hizo darme cuenta de que quizá había más en su historia de lo que imaginaba. En los días que siguieron, me fui acercando a él gradualmente, aunque fuera en contra de mi propia voluntad. Al principio lo trataba con cierto desprecio, dejándole claro lo que pensaba sobre sus acciones. Él notó mi actitud y con una sonrisa desafiante me confrontó, cuestionando si mi función no era salvar vidas, sin importar de quién fueran. Su desafío me irritaba, pero al mismo tiempo despertaba algo en mí. No parecía intimidarse fácilmente, y eso despertó mi curiosidad. Poco a poco comenzó a compartir partes de su historia. Hablaba de una manera articulada y sorprendentemente profunda.
Estaba claro que no era un criminal común. Su inteligencia era evidente y su perspectiva sobre el mundo tenía una profundidad filosófica que nunca habría esperado encontrar en alguien en su situación. Criticaba el sistema, la desigualdad y cuestionaba las estructuras sociales de una forma que me hacía reflexionar. No podía evitarlo. Cada vez estaba más intrigada. Por más que intentaba mantener una distancia emocional, nuestras conversaciones se convirtieron en el mejor momento de mi día. Hablaba de temas que me sacaban de mi zona de confort, haciéndome cuestionar cosas que siempre había considerado ciertas. Su desprecio por el sistema capitalista, sus reflexiones sobre la naturaleza humana y su visión del mundo eran provocativas y, de alguna manera, cautivadoras. Yo, que siempre había sido pragmática y objetiva, comencé a sentirme atraída por esa perspectiva desafiante. Cada día mi curiosidad crecía, al igual que esa extraña sensación de cercanía que se desarrollaba entre nosotros. El desprecio inicial dio paso a una admiración silenciosa, y en contra de todos mis principios, comencé a verlo bajo una luz diferente. Estaba fascinada por la complejidad que mostraba y por la sensación de que era alguien realmente especial. Cada visita a su habitación era una mezcla de emoción y vacilación, y me preguntaba a dónde me llevaría todo esto. La tensión entre nosotros se había vuelto palpable. Cada vez que lo visitaba, sentía que mi corazón se aceleraba y la razón se me escapaba entre los dedos. Sabía que estaba mal, pero algo dentro de mí se negaba a luchar contra lo que sentía. En un turno de noche más tranquilo, entré en su habitación para verlo, y nuestras miradas se cruzaron de una forma que no necesitaba palabras. Lo besé apasionadamente, sin dudar, sabiendo que era un deseo prohibido. En esa habitación del hospital, bajo la tenue luz y el silencio de las primeras horas de la madrugada, nos rendimos a un sentimiento que ninguno de los dos podía controlar. Había una urgencia, una intensidad que nunca había experimentado. La conexión física era solo una extensión del vínculo que habíamos construido durante esos días, y me sentí más viva que nunca. Allí mismo, en la habitación, compartimos una noche de amor, entregándonos al placer de la carne y del deseo. En sus brazos, era como si todos mis principios y el mundo a mi alrededor desaparecieran, y lo único que existía era ese momento. Después de esa noche mi mente estaba en completo caos. Sentía un profundo sentimiento de culpa, pero también alivio por haber cedido a algo tan verdadero. Era una pasión poco común, nacida en el lugar menos probable y con una persona que nunca habría imaginado. Él era un enigma, alguien que desafiaba todo en lo que yo creía, y precisamente por eso me atraía de una forma arrolladora. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía resistir la intensidad de todo aquello. Sin embargo, sabía que nuestro tiempo se estaba acabando. Se estaba recuperando rápidamente, y tan pronto como estuviera completamente curado, la policía vendría a llevárselo a prisión. Cada día la proximidad de nuestra despedida me llenaba de una desesperación silenciosa. Traté de no pensar en lo que venía, pero en el fondo sabía que esta pasión era fugaz. Y, aún así, me rendí sin reservas, dejándome consumir por un sentimiento que iba más allá de mi comprensión. A la mañana siguiente, entré en la habitación y encontré la cama vacía. Se había escapado. La sorpresa me paralizó. Sabía que tarde o temprano podría ocurrir, pero no estaba preparada para el vacío que su ausencia dejó. Esas paredes, que antes eran un refugio, ahora parecían asfixiantes. Se había ido sin una despedida, sin una explicación, dejando solo el rastro de algo que nunca sería completo. Mi mente se llenó de preguntas, pero en el fondo ya conocía las respuestas. En los días que siguieron, intenté lidiar con el vacío y el torbellino de emociones que todo aquello había provocado en mí. Por más que tratara de volver a mi rutina, no lograba concentrarme. Él estaba en cada pensamiento,
en cada momento en que permitía que mi mente divagara. El dolor de su partida era intenso, y me preguntaba si alguna vez volvería a sentir algo parecido. Era una nostalgia mezclada con un profundo sentimiento de pérdida, como si se hubiera llevado una parte de mí consigo. Mis colegas notaron mi cambio, pero evitaba cualquier explicación. ¿Cómo podría contarle a alguien lo que había sucedido? Nadie lo entendería. Me sentía sola, envuelta en un secreto que me consumía y me aislaba de todos los que me rodeaban. El hospital, que alguna vez fue mi refugio y mi vida, ahora parecía un lugar extraño, sin color y sin vida. Trataba de convencerme de que esto era lo mejor, pero no podía liberarme de la angustia de haber perdido la pasión que había cambiado mi vida para siempre. ¿Te ha gustado esta historia? Espero que hayas disfrutado cada segundo de este vídeo. Si te ha dejado con ganas de saber más, ya sabes lo que tienes que hacer. Pon un like y suscríbete al canal para no perderte detalle de futuros contenidos. Y por supuesto, activa la campanita. Así recibirás una notificación cada vez que se publique un nuevo vídeo. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Me encantará conocer tu opinión. Hasta el próximo. Te estaré esperando.